El vencedor de las elecciones en Andalucía, Moreno Bonilla, confía en gobernar en solitario, aunque es consciente de que necesita a Vox para acordar pactos. El PP se quedó a 2 escaños de la mayoría absoluta y el PSOE cosechó el peor resultado de su historia en esa comunidad. Los de Abascal vuelven a tener la llave. Buenas tardes. Con las elecciones de este domingo en Andalucía se cierra el ciclo de autonómicas. Ya han pasado 2 meses desde que votamos en Castilla y León y el acuerdo entre PP y Vox sigue sin cerrarse. Ambas formaciones aseguran que los resultados de ayer no influyen en nada, pero lo cierto es que el tiempo corre. Elena Rodríguez. Sí, el acuerdo de gobierno sigue en el aire. PP y Vox coinciden, continúan las conversaciones y se sigue trabajando de cara a ese pacto, aunque no detallan en qué punto se encuentra. Mientras, desde el PSOE consideran que el resultado de las andaluzas sí que va a perjudicar a Castilla y León. Y hoy Feijóo ha sacado pecho de las victorias conseguidas en 4 comunidades autónomas en este ciclo electoral, pero no ha hablado de forma concreta del pacto en Castilla y León. El líder popular ha hablado también del comienzo de la campaña para el cambio en España, un cambio que asegura está cada vez más cerca. Se ha abierto una investigación en Salamanca por lo que parece ser un asesinato. Un hombre ha aparecido muerto en su domicilio con una cuchillada y la principal sospechosa es su novia. Alba Sánchez. Suceso trágico en Salamanca. Un varón de 51 años ha fallecido esta madrugada a causa de una puñalada en el corazón. Su pareja sentimental, una mujer de 44 años, ha sido detenida como presunta autora de los hechos. Cuarta semana de convocatoria de huelga de médicos en contra del Estatuto Marco. Aquí en Castilla y León ha tenido un seguimiento del 15,6%. Enseguida les contamos los detalles. El crucero Ondius ya está en Países Bajos. Todos los tripulantes que quedaban en el barco tendrán que hacer la cuarentena por hantavirus y el buque será estrictamente desinfectado. Aquí se ha hecho una nueva PCR a los 13 españoles aislados y si vuelve a ser negativa, podrán salir de sus habitaciones. Comenzamos una semana en la que viviremos una especie de transición del tiempo casi invernal de días pasados al pleno verano. El jueves y el viernes se van a superar los 30 grados. Enseguida lo vemos con detalle. Las elecciones andaluzas ponen el punto final a un ciclo de 4 citas con las urnas en apenas 5 meses y suponen también la consolidación de una tendencia entre el electorado. Los votantes han dado un respaldo mayoritario al PP, aunque también han confirmado que se acabaron, al menos de momento, los tiempos de las mayorías absolutas, porque tanto en Andalucía como en Extremadura, Aragón y aquí también en Castilla y León, los populares necesitan de apoyos para gobernar. Vox se consolida como la llave de esos ejecutivos y por su parte el PSOE también en todos los casos se queda sin la fuerza suficiente para ser determinante. En todas las comunidades, menos en la nuestra, los socialistas pierden representación. Son algunas de las claves de un ciclo en el que hemos visto ya la formación de gobierno en 2 autonomías, mientras que en Castilla y León se sigue negociando. Elena Rodríguez. Sí, esta semana podría ser decisiva porque Castilla y León pisa el acelerador después de que los andaluces ya hayan ido a las urnas. Desde PP y Vox insisten, el resultado de los comicios en Andalucía no va a influir en ese acuerdo que se está buscando para Castilla y León. Fernández Mañueco guarda silencio sobre cómo van las negociaciones y mantiene que informará con transparencia cuando llegue el momento. Vox defiende que ese pacto se está demorando porque están trabajando medida a medida, aunque reconocen todavía no hay ninguna aprobada. Mientras los socialistas creen que el resultado de las urnas en Andalucía va a ser un nuevo peaje a pagar. Tras más de 2 meses desde las elecciones de Castilla y León, la coalición de gobierno sigue en el aire. Todo hacía indicar que los siguientes pasos se darían después de los comicios andaluces, por lo que la siguiente pregunta es ¿y ahora qué? Desde el Partido Popular muestran tranquilidad y eluden hablar de las condiciones que quieren imponer los de Abascal, como por ejemplo ese concepto de prioridad nacional. El gobierno en Castilla y León funciona. Estamos trabajando y cuando tengamos algo que decir
Informaremos con total transparencia, como hemos hecho siempre. El otro futuro socio, Vox, confirma que el acuerdo todavía no está cerrado ni sobre la mesa hay ninguna medida concreta. No hay nada cerrado absolutamente. No tenemos fecha prevista, estamos intercambiando información, reuniones. Y reiteran que los resultados en Andalucía no influirán en ese pacto. Todo lo contrario, opina el Partido Socialista. Martínez considera que lo ocurrido anoche sí repercutirá negativamente. Hoy el peaje que el señor Mañueco tiene que pagar para obtener el apoyo de Vox es mayor que ayer. Y por tanto la situación, claro, que ha empeorado. En cualquier caso, las negociaciones seguirán siendo discretas y alejadas de los focos. El líder nacional del PP no se ha referido explícitamente al pacto de nuestra comunidad, pero sí ha asegurado que su partido es el único que ha logrado amplias mayorías en las 4 comunidades autónomas. Feijóo además ha insistido en que el cambio en España está cada vez más cerca. España quiere cambio. Los españoles eligen al Partido Popular para gobernar, para gestionar y para hacer posible el cambio. Somos la única garantía del cambio. Todo el legado de Sánchez, que se ha testado en las urnas en estos meses, ha obtenido la misma respuesta. No, gracias. Y desde la Dirección Nacional de Vox aseguran que se sigue negociando con el Partido Popular en Castilla y León. Aseguran los de Santiago Abascal que queda camino por recorrer y que ellos no tienen prisa. Por otro lado, desde el Partido Socialista se preguntan por qué desde ambas formaciones, desde Partido Popular y Vox, han querido esperar a que pasasen las elecciones andaluzas para explicar los contenidos de ese acuerdo y ponen en tela de juicio precisamente el contenido de ese pacto. Las negociaciones avanzan, pero es verdad que aún queda camino por recorrer, porque como saben no tenemos prisa, pues mejorar, ¿verdad?, y garantizar el acceso a la vivienda, las reformas fiscales, la defensa del campo, garantizar la seguridad, combatir la inmigración ilegal. ¿Y qué malo hay? Si ya han pactado en Extremadura y han pactado en Aragón, ¿por qué se tienen que esperar a las elecciones de Andalucía para explicarnos el pacto en Castilla y León? Es que bueno, a lo mejor miedo nos tiene que dar lo que hayan firmado. Son las valoraciones de algunos de los principales líderes políticos, pero hoy queremos también escuchar la opinión de un experto en estos asuntos. A esta hora podemos saludar a Pedro Villanueva, que es politólogo. Buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, estamos en unas elecciones permanentes, ¿verdad? Eso parece, sí, desde luego. Hemos visto hace nada los resultados que dejaron las elecciones ayer en Andalucía, las últimas, y esa cierta tendencia, decíamos, que se confirma entre los votantes que han dado las 4 victorias al bloque de la derecha. Así que la primera pregunta, señor Villanueva, es casi obligatoria. ¿Cuál es su lectura en el día después? Lectura. Tendríamos para 4 o 5 programas, ¿verdad? Pero bueno, hay 2 factores que en este caso han afectado a las elecciones andaluzas y que han pasado factura, digamos, para que Moreno no consiguiese esa mayoría absoluta. Una es la alta participación, subir casi 9 puntos en participación. Para que nuestros oyentes nos entiendan, con la misma participación de la otra legislatura, Moreno hubiese conseguido la mayoría absoluta. Y luego otro factor importantísimo también es el tema de la aparición de partidos que también tuvieron su impacto en Castilla y León, como es el de Se acabó la fiesta, que obtuvo casi 102.000 votos en las elecciones andaluzas. Si repartiésemos esos votos, simplemente con que 15.000 de esos votos, entre 15.000 y 20.000 de esos votos se fuesen al Partido Popular, también habría obtenido esa mayoría absoluta tan buscada. O sea que hay factores que no se pueden prever y hay factores que hacen que ya no solamente sea el voto de la gente hacia qué espectro político, hacia izquierdas, derechas, centro quieran ir, sino que otros esos factores afectan, digamos, al reparto de escaños. Y es así, es una realidad. Y más factores porque, decíamos, en los últimos 4 meses han sido 4 elecciones, en los últimos 5 meses más bien, pero es que a la vuelta de la esquina están las generales el año que viene. ¿Cómo cree que pueden condicionar estos resultados al calendario? Si es que es posible que lo condicione, claro. Ahora mismo estamos viendo lo que es la estrategia política, es decir, todos los partidos, los grandes partidos, están en esa estrategia cara a las generales. No solamente ya lo que vemos, digamos, en el foco mediático, sino por atrás, ¿no?, en bambalinas, como si fuese una obra de teatro, se están pactando, se están gestando todos esos pactos y la estrategia de campaña, la estrategia política, desde elección de candidatos a ver
de qué manera pueden atraer ese voto, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en Andalucía precisamente, Andalucía Adelante, que ha tenido una subida exponencial, pero puede parecer algo raro, ¿no? Bueno, ya estaban los andalucistas, que eran 2, más lo que pierde el PSOE, más esa participación en ese reparto de votos, pues hace que consigan esa mayoría, ¿no? Hay esos 8 escaños, pero claro, si luego lo vemos todo en plan general, lo que estamos viendo es que ya no es una escisión de Podemos, sino que la gente no confía en lo que fueron los partidos emergentes como Podemos y se van a estos otros partidos que sí que atraen esos votantes, y ahí estamos, ¿no? Desde Andalucía es más atractivo que decir desde Madrid, y lo hemos visto en estos resultados electorales que también influyen. Con lo cual también define que no pierde por Andalucía, ¿no? Podemos, Izquierda Unida no pierden votantes, lo mantienen, se consolidan, y sin embargo vemos que hay otro espectro político que ocupa ese espacio que estaba libre, ¿no? O sea, que tiene entrada a más partidos. Y esto lo veremos en las generales, y claro, esa traducción de votos en las generales puede variar, y esos pactos que tanto no gustan entre PP y Vox los ha hecho el Partido Socialista con otros partidos y con líneas muy rojas y muy criticadas por la ciudadanía. Y volviendo más a lo particular, a nuestra comunidad, hace 2 meses que votamos aquí, las conversaciones entre PP y Vox siguen abiertas. No sé si considera que ya con la sentencia de las urnas en Andalucía, aquí veremos dentro de poco un empujón definitivo para la formación de gobierno. Todo apunta a que se va a acelerar. Todo se va a acelerar, pero va a ser expuesto al ciudadano desde el punto de vista autonómico. Es decir, lo que decimos, no queremos que influya un pacto duro, ¿no? Queremos ese pacto moderado con Vox. Es decir, Vox tiene sus líneas, como las tiene Podemos, como las tiene Más Madrid, como las tiene cualquier partido, y en ese pacto hay que ceder. Entonces, bueno, yo creo que se va a acelerar, se va a poner sobre la mesa en breve, y yo, vamos, tal como hemos venido apuntando, hay 2 meses y ya están ahí las líneas rojas, que es esa temporalidad, y antes de julio tendremos presidente, por supuesto. Bueno, pues lo contaremos aquí en todo caso. Pedro Villanueva, politólogo, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Adiós. En Castilla y León ya les decíamos que el Gobierno no se ha formado todavía, pero la actividad en las Cortes ya avanza. Todos los grupos parlamentarios, de hecho, han empezado a trabajar. Elena, volvemos contigo. Sí, así es. Y es que aunque el bullicio y el ajetreo propio de las comisiones y de los plenos todavía no haya vuelto a estos pasillos, a este Parlamento autonómico, eso no significa que la actividad en las Cortes esté suspendida. Después de haber tomado posesión y haberse formado los grupos, los procuradores ya han cogido carrerilla. Hasta el registro han llegado al menos 44 preguntas escritas y 4 solicitudes de información. La maquinaria ha echado a andar. Las Cortes de Castilla y León ya se han constituido. Y aunque el Ejecutivo está en funciones, un gobierno que tiene unas competencias importantes para que sigan funcionando los servicios públicos aún estando en funciones. El futuro gobierno tiene ya trabajo por atender. En el registro de las Cortes se han inscrito al menos 44 preguntas escritas y 4 solicitudes de información. Algunas de ellas son de ámbito sanitario. Por el tema de los anestesistas. También hemos preguntado por los logopedas. Volvemos a preguntar por el tan necesitado Centro de Salud Miranda Oeste. Y otras educativas sobre las evaluaciones de primaria y secundaria. Nos vemos obligados a solicitar una copia de esos exámenes porque en ellos figuraban en todos los conceptos ideas relacionadas con los ODS de la Agenda 2030. También hay registrada una iniciativa legislativa popular. Otros grupos trabajan en las preguntas orales que llegarán a los primeros plenos. Esa ley que quedó en los últimos tiempos de la pasada legislatura sin debatir, que es la Ley de Agentes Medioambientales, una ley que tiene que estar establecida, que debe de ser la lucha contra la despoblación. Todavía no hay proposiciones porque para eso tienen que estar constituidas las comisiones, algo que ocurrirá cuando haya gobierno. Ya decíamos que son muchas las lecturas que dejan las elecciones andaluzas, las últimas del ciclo, pero hay una que sorprende y que viene dada por el aumento de la participación y por los caprichos, digamos, de la ley electoral. Fíjense que los 2 primeros partidos han subido en votos, pero a ninguno le ha servido para crecer en escaños, sobre todo al PP, que pese a ganar casi 200.000 votos en las elecciones de ayer, ha perdido 5 parlamentarios. El PSOE, con 60.000 votos más, ha perdido 2 escaños.
Y salvo sorpresas, ahora entramos en un margen de un año hasta las próximas elecciones. El 23 o el 30 de mayo de 2027 se van a celebrar las municipales, junto con las autonómicas en otras 10 comunidades, no en la nuestra, evidentemente. Después, en julio o en agosto, se convocarán las elecciones generales, si es que no se adelantan. Se ha abierto una investigación en Salamanca por la muerte de un hombre que ha aparecido acuchillado en una vivienda de la capital. La policía ya ha detenido a su pareja, una mujer que estuvo en el sistema de protección por presuntos malos tratos de él. Alba Sánchez. La investigación continúa abierta después de que un varón de mediana edad falleciera a primera hora de la mañana en una vivienda ubicada en la calle Petunias de la capital charra. La víctima presentaba una herida con arma blanca y hasta el lugar de los hechos se desplazaron los efectivos sanitarios y aquí tan solo pudieron confirmar la muerte de esta persona. A estas horas la Policía Nacional mantiene abiertas todas las hipótesis y ya hay una mujer también de mediana edad detenida. Conmoción en el barrio salmantino de Garrido Norte tras la muerte violenta de un hombre de 51 años en una vivienda de la calle Petunias. La agresión ha sido con un cuchillo de los de casa, ¿eh? Es lo que sabemos y en este momento se está investigando. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y una UBI móvil de SACIL, aunque los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima. Se le intenta reanimar, pero la persona fallece, no consiguen reanimarla. La Policía Nacional ha detenido a su pareja, una mujer de 44 años, como presunta autora de la agresión y permanece bajo custodia policial mientras continúa abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido. Muchos vecinos aseguran que las discusiones en la vivienda eran frecuentes y que la presencia policial en la zona no era algo extraño. La pareja, de nacionalidad española, llevaba más de 10 años residiendo en este inmueble de Garrido Norte. En Valladolid preocupa el aumento de los episodios violentos entre bandas juveniles. En poco más de una semana ha habido 2 peleas extremadamente agresivas. La última el domingo de madrugada. Hay un chico que sigue en la UCI grave, aunque ya no se teme por su vida. Sí, asegura que es uno más de entre los acontecidos en los últimos meses, sobre todo a raíz de la muerte del joven Juan Esteban en el barrio de La Rondilla el pasado mes de febrero a plena luz del día. También asegura que la Policía Nacional tiene controlados y vigilados a los miembros de estas bandas. Es más, poco antes de entrar al concierto se les cacheó. Asegura que no se encontró ninguna arma blanca y ahora se investiga cómo pudieron hacerse con estas armas, con estos machetes con los que se produjo esa agresión. También se investiga si tienen un móvil de venganza con respecto al suceso ocurrido la pasada semana en Laguna de Duero. No sabemos con exactitud si es la respuesta a lo que ocurrió el otro día, la pasada semana en Laguna de Duero, pero lo que sí está enmarcado es en el enfrentamiento entre grupos juveniles violentos, ¿eh? Y todas estas agresiones están encuadradas en esos términos de grupos rivales que se agreden entre sí. Y el otro día en concreto se les detectó, se les identificó y se les cacheó y no se encontró nada. Y luego pues, se produjo esto. La respuesta fue inmediata porque fueron detenidos allí mismo los agresores, o por lo menos parte de los agresores. Más imágenes. El crucero afectado por el brote de antivirus ha llegado este lunes al puerto de Rotterdam, en Países Bajos. Allí se someterá a una limpieza y desinfección integral. Ahora sí, los 25 tripulantes y los 2 miembros del personal médico que permanecían a bordo comenzarán su cuarentena. Al margen, las autoridades tienen que decidir cómo se realiza la repatriación del cadáver de la pasajera alemana fallecida a principios de mayo, que permanecía también en la embarcación. Y mientras Sanidad confirma la mejoría del único español contagiado por el antivirus una semana después de dar positivo. Al resto se les hará hoy una nueva PCR y en caso de dar negativo ya podrán recibir visitas y bajar a las zonas comunes del hospital. El resultado se sabrá dentro de 24 horas aproximadamente.
Pedro Sánchez ha sacado pecho de la gestión frente al antivirus delante de la Asamblea Mundial de la Salud, de la OMS. Durante su intervención ha rechazado el concepto de prioridad nacional. Ha reivindicado la necesidad de una mayor cooperación entre países y de dar un impulso definitivo al Tratado de Pandemias para reforzar la salud global. Frente a quienes hoy invocan prioridades nacionales para excluir, muchos entendimos hace tiempo que la verdadera prioridad de todo país, de todo Estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando. Bueno, y el otro crucero, recuerden, el afectado por un brote de gastroenteritis, ha continuado la ruta prevista y ha hecho su tercera parada en España. Hoy ha atracado en Guecho. Las personas asintomáticas han podido salir del barco, pero hay 4 que todavía permanecen aisladas. Comienza la 4ª semana de huelga médica en lo que va de año. Hasta el viernes viviremos de nuevo cancelaciones de consultas, aplazamiento de operaciones o pruebas que se retrasan. Nueva semana de huelga convocada por los médicos en contra del nuevo Estatuto Marco. Aquí en Castilla y León ha tenido un seguimiento del 15,6%, un 20% en atención hospitalaria y un 8% en atención primaria. Por provincias, donde más ha parado ha sido en Valladolid, seguido de Burgos. Para que se hagan una idea, 4.000 consultas suspendidas y 187 intervenciones quirúrgicas. 4ª semana de huelga de un conflicto ya cronificado. Es evidente que hay un bloqueo político por todo lo que está pasando, por las distintas elecciones. Además, las elecciones que se han ido sucediendo hacen que los responsables políticos no hagan nada. El tablero político actual está perjudicando, dicen, la huelga de médicos, que ya piensan en trasladar también las reivindicaciones a los gobiernos autonómicos. La mejora de las condiciones laborales de los médicos es responsabilidad, por supuesto, del Ministerio, pero también de la comunidad autónoma. En las 3 semanas desde el último paro, las partes ni siquiera se han vuelto a sentar para negociar. El conflicto necesita políticos, gestores que se dediquen a sentarse, a negociar y a alcanzar un acuerdo. Y eso ahora mismo pues no lo hay. Hoy el 15,6% de los médicos han secundado la huelga. Acabo de entrar, me han atendido perfectamente. Por lo tanto, no han tenido que suspender su cita ni nada. Nada. Ni he notado que falten médicos, ni personal, ni nada. A nosotros nos están atendiendo muy bien y son dignas de admiración, la verdad. El calendario de huelga finaliza el próximo mes de junio, pero el conflicto podría prolongarse tras el verano si no hay acuerdo. Cambia el tiempo de manera radical esta semana. Si la pasada no pudimos desprendernos del abrigo y del paraguas, en los próximos días vamos a tener jornadas de pleno verano. Y no es una exageración, Sergio. No es una exageración, no tenemos término medio, María. Vamos a pasar del invierno al verano. De hecho, fíjense en la evolución de las temperaturas para estos próximos días. En la gráfica que les hemos preparado en capitales como Valladolid y como Zamora, vamos a pasar de los 24 o 26 grados que tenemos mañana a los 35 o 34 que tendremos durante la jornada del viernes. Unas temperaturas que tampoco tienen nada que ver con lo que tuvimos la semana pasada. Si comparamos las máximas del pasado lunes 11 de mayo, vemos que apenas conseguíamos pasar de los 15 grados, mientras que hoy, lunes, hemos estado ya un poquito por encima de los 20, sobre todo en zonas del centro de nuestra región. ¿A qué se debe esta situación de estabilidad y de ausencia de precipitaciones? Pues bien, se debe a la llegada de esta dorsal con aire cálido procedente del continente africano, que se intensificará cuanto más avancemos esta semana y que nos va a dejar pues esta situación que podemos decir que es plenamente veraniega o al final, o por lo menos de finales del mes de junio. Después del aumento de temperaturas previsto para estos próximos días, se incrementa el riesgo de incendio en Castilla y León, después de un año 2025 que fue trágico en la comunidad autónoma. Por eso Bruselas ha destinado 120 millones de euros a mejorar y ayudar en el territorio nacional. Por ejemplo, para reconstrucciones de servicios esenciales o de viviendas en zonas afectadas. Según la Comisión, también se pueden destinar estos fondos, por ejemplo, a soluciones habitacionales temporales para las personas que se han visto afectadas y también para mejorar los equipamientos de emergencia y de rescate. Solo en la provincia de León el año pasado se quemaron 87.000 hectáreas.
Los trabajadores de la mina Miura de Asturias han sido recibidos hoy por Carlos Martínez, el secretario regional del PSOE. Muchos de ellos son leoneses y con una marcha negra han denunciado que llevan 13 meses sin cobrar las nóminas. Carlos Martínez en Villablino les ha mostrado su apoyo y les ha invitado a olvidar los límites provinciales ante la necesidad de retener a los jóvenes y el trabajo en el territorio. Yo prefiero que no se fume en las terrazas, porque aunque haya cierta distancia de seguridad o tal, al final el humo es el humo. Como fumador pasivo aquí, pues te tragas el humo. No tiene por qué no permitirse fumar. Siempre que se respete el entorno de la persona que está al otro lado de la mesa. La gente de hostelería tiene las terrazas por los fumadores, básicamente. La gente que fuma es la que sale en invierno, la gente que fuma es la que suele estar más en la terraza. La guerra contra el tabaco llega a las terrazas, donde sí se permite fumar a día de hoy. En Burgos, una iniciativa de la Asociación Española contra el Cáncer ha puesto en marcha la primera zona de estas características libre de humo. Esta terraza del centro de Burgos está en un patio, está al aire libre y sin embargo no vamos a ver por aquí ningún cenicero ni ninguna colilla porque hace 4 años su gerente decidió que aquí no se iba a poder fumar. Esta mañana ha suscrito un convenio con la Asociación Española contra el Cáncer por el que se convierte en la primera terraza libre de humos de toda la provincia de Burgos. Es de hecho el único establecimiento de toda la provincia que ha firmado ese convenio y ha respondido así a la llamada de la Asociación Española contra el Cáncer. Aquí nos cuentan que no dejar fumar no ha tenido ningún impacto negativo en la facturación y sí positivo. Como positivo tiene un impacto en los efectos en la salud porque 1 de cada 3 cánceres está vinculado con el tabaco. Para proteger a mis trabajadores, para proteger a los clientes, no todo el mundo lo entiende. Animo a todos los hosteleros a hacer lo mismo porque no tengo ningún problema ni económico ni que los clientes no quieran entrar, sino todo lo contrario. Si no te dejan fumar en una terraza, pues al final te están ayudando a que no fumes. Al final es algo bueno para ti. Tenemos que conseguir el que sintamos como una recomendación el no fumar. Se cumple ya un mes desde que comenzó el proceso de regularización de migrantes en España y después de la confusión y de las colas que veíamos los primeros días, ahora las ONGs nos confirman que todo se ha normalizado. De hecho, por regla general, no está habiendo problemas para que los extranjeros consigan la documentación que se necesita. Pasado ya el primer momento de inquietud y demanda de información, esas 2 primeras semanas fueron de mucha intensidad. Las aguas vuelven a su cauce y el proceso de regularización de personas migrantes sigue adelante. No había problemas para pedir citas para poder presentar la documentación, que en las entidades hemos empezado a emitir también ese informe que acredita esa vulnerabilidad y está siendo bastante tranquilo y normalizada esta situación. Conseguir el certificado de penales en plazo ha sido lo que más dudas ha generado en algunas nacionalidades. También está la opción de que lo pueda solicitar el Gobierno de España. Nos estamos encontrando con esas situaciones en las que hay algunas personas que efectivamente están optando por esa opción. ACCEM ha atendido unos 1.300 casos en Castilla y León. Si no vuelven a tener noticias suyas, es que el expediente sigue adelante. Si no hay ningún problema, no están viniendo a las oficinas y no está llegando ninguno, salvo que les falte algún tipo de documentación, que vaya a caducar algún documento. Con los papeles presentados, a los 3 meses les deberá llegar una respuesta. Cuando presentas la documentación, tú pones un domicilio a efectos de notificaciones. Entonces se hará oficialmente a esos domicilios. Y los que lo han presentado de manera digital, también les llegará, con el certificado digital suyo, les llegará la notificación. Solo algunas provincias ofrecieron hace días los primeros datos de solicitudes, pero la delegación del Gobierno aún no ha publicado los datos de Castilla y León. Hoy hemos conocido los últimos datos de compraventa de vivienda en Castilla y León y una vez más aumenta. Se firman más operaciones que hace un año y la inmensa mayoría son de casas de segunda mano, no tanto de obra nueva. Castilla y León rompe con la tendencia nacional. Después de que España acumule 2 meses consecutivos de caída en cuanto al servicio de compraventa de vivienda se refiere, en nuestro territorio ha aumentado en más de un 3%. Un aumento que se explica gracias a las provincias de Salamanca y de Palencia, donde ha aumentado en más de un 25%, mientras que hay otros territorios que lo frenan, ya sea el caso de Ávila o de Soria. 8 de cada 10 operaciones han sido de viviendas de segunda mano, donde ha crecido en más de un 7%, mientras que las operaciones de vivienda nueva caen en un 12%.
Si están pensando en comprar una vivienda, apunten. 25.890 euros es lo que se necesita en Castilla y León solo para la entrada. ¿Y cuánto nos costaría ahorrarlo? 4 años aproximadamente. Así lo asegura un portal inmobiliario que ha cruzado sus datos con los del Instituto Nacional de Estadística. Y según sus cálculos, como en nuestra comunidad de media no llega a 1.000 euros el precio del metro cuadrado, un piso de 90 estaría en unos 86.000 euros frente a los casi 220.000 del conjunto de España. Es cierto que si nos vamos al ingreso medio de Castilla y León, pues estaríamos hablando de cerca de los 2.000, 2.000 y poco, y no serían los 2.300 que serían a nivel nacional. De esos ingresos, el estudio cuenta con ahorrar un 20% al mes para reunir la entrada, que incluye el 20% del precio del piso más otro 10% para gastos, tal y como exigen casi todos los bancos antes de dar una hipoteca. Esto, alguien que tiene que acceder por primera vez al mercado de la vivienda, si por ejemplo alguien joven, es muy complicado. Por lo que o reciben ayuda familiar o lo tienen casi imposible. Pero entonces, ¿quién compra hoy? Dejando de lado la vivienda por inversión, suele ser un comprador por reposición, o sea, es aquel que ya dispone de una vivienda, la vende para comprarse otra. Pues si 4 años para ahorrar en Castilla y León solo la entrada les parece mucho tiempo, fíjense en Madrid, donde hacen falta 20, o en Baleares, donde se necesitan nada menos que 23 años. La inteligencia artificial también se cuela en las formas de pago. Si en los últimos años han evolucionado rápidamente con el Bizum o el pago a través del móvil, ahora la IA facilita aún más el acceso al crédito. Sin embargo, detrás de esos cambios surge una nueva batalla: que las comisiones dejen de irse a gigantes estadounidenses y se queden en sistemas europeos. Pagar un café, la compra del súper o dividir la cuenta de una cena. Lo que empezó como una forma rápida de pasarse dinero entre amigos, ahora salta también a las tiendas. Con acercar el móvil al datáfono o al TPV del comercio, se realiza el pago con total seguridad y no hay que hacer nada más. Bizum da el salto al comercio presencial y lo hace sin tarjetas nuevas ni cambiar el datáfono. Con comunicarlo y aceptar la propuesta comercial, activarán el servicio. Además, el dinero llega al momento. Lo que antes tardaba horas, ahora entra en segundos. Los comercios pueden recibir los fondos y disponer de ellos en su cuenta bancaria en el mismo momento de realizar el pago. Y mientras los pagos se vuelven cada vez más invisibles, la relación con el banco también cambia. Muchas de las gestiones que antes obligaban a ir a una oficina ahora empiezan directamente en una conversación de móvil. El WhatsApp es algo que está siempre en el bolsillo de las personas. Y ahí entra la inteligencia artificial. Minsight, la filial tecnológica de Indra, ya prueba préstamos que se tramitan enteros por WhatsApp. Nuestra inteligencia artificial agéntica pues empieza la conversación con el cliente para saber qué tipo de préstamo quiere, con qué plazo, con qué finalidad. A partir de ahí pide documentos, calcula cuotas y hasta prepara la firma digital. En Pascual hemos creado algo que escapa a cualquier definición. Imagina un batido que recuerda a un helado, pero que parece una suave crema con lo mejor de la leche. ¿Lo tienes? Pues tampoco es eso. Solo sabemos que se llama Pascual Lateado y que está buenísimo. Un placer que no se deja definir. El presidente de las Cortes de Castilla y León ha asistido a la entrega de los premios Valores Democráticos en Segovia. Más de 400 estudiantes han elaborado vídeos con los que reflexionaban sobre el pluralismo. Vázquez incluía su propia consideración sobre la importancia de este valor democrático. Porque el pluralismo no es simplemente aguantar al que piensa diferente. El pluralismo significa reconocer que ninguno de nosotros posee toda la verdad y que solo escuchando a los demás podemos comprender mejor la realidad. Y el pluralismo se demuestra cuando respetamos a las minorías y entendemos que la democracia no es únicamente la ley de la mayoría, sino también la protección de quien piensa distinto. La Fonda Veracruz de Salamanca ha relatado la historia de la ciudad desde que se puso en pie en el siglo XVI. Ha sido hospital, fonda de viajeros, escuela de hostelería y desde este año centro de recepción de turistas. Hoy ha inaugurado una nueva sala expositiva precisamente con una muestra de cómo ha ido cambiando su uso a lo largo de los siglos.